Hola, muy, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Alicia Cort. Sean todos bienvenidos al webinar Educación Virtual, Ensayo, Error y Aprendizaje, organizado por BDO. Les queremos agradecer la participación, que estén con nosotros dándonos este espacio, compartiendo y reflexionando de forma conjunta sobre la educación virtual con nosotros. Nuestro objetivo es reflexionar acerca de lo aprendido en el proceso de virtualización en escuelas desde una mirada analítica y compartir un caso de éxito. Para ello decidimos organizar este webinar, el cual tendremos la siguiente lógica de funcionamiento. Primero, hemos convocado dos referentes del área que harán sus exposiciones al respecto, nos compartirán sus experiencias y su análisis. Posteriormente, volveré yo a comentarles cuál es la propuesta, junto al equipo de BDO, cuál es nuestra propuesta, para culminar con contestando todas sus preguntas, las preguntas que tengan, que les hayan quedado algunos puntos en cuestión. Así que los invito a lo largo, cuando ustedes estén escuchando las diferentes presentaciones, bueno, tomar cuenta de todas las dudas que tienen, todas las preguntas que tienen, las pueden ir compartiendo en el chat que tiene nuestra plataforma, que después, por supuesto, los vamos a resolver. Dicho esto, quiero presentarles, porque no estoy sola. Como les decía, hemos convocado a dos referentes del área, al señor Dante Castillo, que es sociólogo, director de Políticas y Prácticas Innovadoras en Educación, de SUMA, que es un laboratorio de investigación e innovación en educación, cuya sede principal está en la ciudad de Santiago, Santiago de Chile, y Alejandra Mizrahi, que es licenciada en educación, consultora en diferentes organismos internacionales, actualmente es directora ejecutiva de BT School aquí en la capital federal. Dicho esto, Dante, te cedo la palabra. Dante. Muchas gracias, Alicia. Voy a presentar, voy a usar una pequeña presentación para, para comentar algunos elementos generales ahí sí, están viendo en modo pantalla completa, me imagino, ¿sí? Para presentar algunas reflexiones precisamente sobre los dilemas que enfrentan los docentes o que han enfrentado los docentes durante la pandemia o las comunidades educativas. Así que agradezco a Alicia la invitación, a BDO la invitación de poder participar en este seminario. Trabajo en SUMA, como ya comentaba Alicia, que es un laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina, y nacimos el año 2016 como un bien público regional de parte, en este caso, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y nuestra misión es poder contribuir a realizar el derecho a la educación y el aprendizaje, digamos. Hoy día la discusión cada vez ha tomado más fuerza respecto precisamente ya no se trata solamente del derecho a ir a la escuela, sino que más bien lo que estamos conversando hoy día y lo que la conversación internacional y a nivel nacional se está dando es precisamente sobre el derecho al aprendizaje. Y en este caso lo hacemos tratando de generar sinergias entre conocimiento, evidencia científica y, por cierto, procesos de innovación. Quiero contarles básicamente, hacer algunas reflexiones a partir de lo que nos ha tocado vivir a nosotros, lo que nos ha tocado observar. Y ya el título del seminario, por lo menos para mí, es muy sugerente. Esta idea del ensayo, error y aprendizaje. Y precisamente tiene que ver con lo mismo, con que nos enfrentamos a procesos de aprendizaje cuando estamos frente a estas situaciones problemáticas, críticas o de alta incertidumbre, como lo fue el cierre de las escuelas en, la región y en el resto del mundo. Entonces pienso que como sistema, como individuos, como docentes, como comunidad, hemos estado precisamente sometidos a procesos, diría yo, intensivos de aprendizaje. Y básicamente
sobre este concepto de los procesos de aprendizaje más bien organizacional, de los docentes de las escuelas y las comunidades educativas, que quiero reflexionar y quiero señalar algunos elementos generales y algunas claves en las cuales habría que pensar desde la lógica de estos dilemas que hemos tenido que enfrentar. Entonces, la reflexión será más bien breve, son 20 minutos que tengo para hacer esta presentación. Bueno, espero, digamos, generar más bien, más que respuestas, más bien generar preguntas interesantes que contribuyan a la reflexión en la que hemos estado ya durante estos 5 meses. Probablemente se cumplen 5 meses desde mediados de marzo, en que entramos, muchos de los países se empezaron a cerrar las escuelas, y hoy día ya estamos a 12 de agosto. Me imagino que esto ya lo han visto, este documento, este mapa de la UNESCO, y particularmente durante abril, yo diría que más por lo menos las estadísticas lo que mostraban, es que más de 190 países enfrentaron cierres totales de sus sistemas educativos. Estamos hablando básicamente de más de 1.500 millones de estudiantes han sido afectados precisamente por el cierre de los centros educativos. Al día de hoy todavía, digamos, si uno actualiza, este es un mapa digamos, que lo tomé en una foto, una captura de abril, pero el día de hoy muchos ya han empezado a abrir parcialmente o están con cierres localizados, muchos países, y otros, digamos, y algunos con situación ya de apertura, pero son relativamente pocos, y día 160 todavía se encuentran con cierre total. Entonces, yo diría que hay algo ahí de la dimensión, digamos, dramática de esta pandemia, una dimensión crítica tremenda, que nos afecta, que lo interesante es que la hemos vivido, digamos, globalmente, eh, pero que claramente no nos afecta a todos y no nos ha afectado a todos de forma equitativa o de forma similar. Hay diferencias sustantivas entre lo que están pasando con algunos tipos de estudiantes y con otros tipos de estudiantes, con algunos tipos de escuelas y con otros tipos de escuelas. Entonces me parece que esta es una dimensión clave a tener en cuenta. ¿Por qué? Y aquí voy a decir básicamente señalar tres elementos generales. El primero, porque las escuelas, ¿sí? No proveen solamente procesos pedagógicos. Son espacios más bien que aseguran y resguardan el bienestar material, ¿sí? Por un lado, las escuelas en general en el mundo han servido para ofrecer alimentación, dar alimentación a sus estudiantes, dar seguridad y ofrecer espacios de integración social. La pregunta por la ciudadanía, por cómo se da este proceso de socialización con otros, ¿sí? Se produce en la escuela. Entonces, el cierre de la escuela no solo afecta, y esta es una dimensión importante, no solo afecta lo pedagógico, ¿sí? O los contenidos académicos, o cuánto los niños aprenden en esa dimensión que uno podría decir es una dimensión más cognitiva. Hay un segundo aspecto importante desde la lógica de lo pedagógico, es que muchos países, precisamente como respuesta a la crisis, lo que hicieron fue mover sus contenidos curriculares a Internet o plataformas en línea. Pero esto estuvo, de nuevo, digamos, desigualmente distribuido, ya que la penetración de Internet, y lo voy a mostrar en un segundo, digamos, es particularmente desigual entre países y al interior de cada país. Y por lo tanto, lo que terminó ocurriendo es que la solución y la respuesta fueron, diríamos, multiplataformas o multimedios, ¿sí? Muy pragmáticas en ese sentido de poder dar continuidad al proceso educativo. Y finalmente, lo que le decía en este sentido, las desigualdades en términos del acceso en los distintos países es particularmente, digamos, significativo. Y por lo tanto, la respuesta ha sido variada y ha sido muy, digámoslo así, muy diversa. Si uno mira, por ejemplo, por qué precisamente esa respuesta ha sido diversa, es porque, si uno mira, son datos de la organización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que sigue, digamos, el acceso a Internet de los distintos países del mundo. Entonces, cuando uno mira los datos de América Latina, se encuentra con esta diversidad. Desde Haití, con niveles de 5% de acceso a Internet, hasta países como Argentina o Chile, que somos los países en este sentido con más penetración de Internet. Pero eso no es todo, y este dato de alguna manera es un dato que hay que tomarlo con cautela, digamos. En promedio en la región menos del 50% de los hogares tienen acceso regular. Y por lo tanto, cuando los estudiantes tienen que volver, o digamos, se cierra la escuela
y empiezan a desarrollar su proceso pedagógico desde los hogares, básicamente lo que tenemos son condiciones desiguales de acceso, ¿sí? Con menos de la mitad de los estudiantes no pudiendo acceder regularmente precisamente a, a ese proceso pedagógico y a las otras funciones que la escuela cumple. Entonces, yo lo que creo interesante acá es que las tecnologías, o el COVID y la pandemia, lo que ha hecho precisamente es poner a prueba, en algún sentido, la promesa de las tecnologías, ¿sí? Y ha hecho evidentes esas brechas. Problemas de desigual acceso a Internet, cómo se usan, cuáles son esas capacidades que se requieren para actuar de manera competente en el mundo, en el mundo digital o en estos entornos digitales. Y por lo tanto, ¿qué hizo que hicieron, o más bien los países a nivel, digámoslo así, de sistema, de política educativa? Eh, Empezaron obviamente a usar otro tipo de medios, la televisión, la radio, los teléfonos celulares, digitalización con las plataformas, digamos, en línea. Todos los países de alguna manera se movieron digamos, a tener, digamos, portales o dentro de los mismos portales que ya se habían venido desarrollando y que fue una política, digamos, masiva de los 90 de generar portales educativos donde disponibilizar de recursos pedagógicos, se movieron precisamente con el Aprendo en Casa, ¿sí? Seguimos aprendiendo, en el caso de Argentina, en Chile fue el Aprendo en Línea, Aprendamos Junto en Casa en Ecuador, etcétera, etcétera, y toda la región se movió, digámoslo así, con mayor o menor fuerza al Internet, o en este caso a usar la televisión y la radio para seguir proveyendo masivamente soluciones, en este caso, o dándole continuidad al proceso pedagógico. Entonces, lo que a mí me parece que esto es bien interesante, digamos, es que las escuelas en este contexto ganan las comunidades educativas ganan mayor autonomía, porque se ven enfrentadas a tomar decisiones, digamos. Diría yo, los sistemas educativos o los ministerios de alguna manera no tenían los protocolos, no tenían la infraestructura, y se enfrentan con esta realidad que hace de facto, de hecho, que las comunidades educativas y los centros escolares digamos, o empiezan a ofrecer, a buscar respuestas. Seguramente nos van a contar enseguida una experiencia, digamos, exitosa de cómo lo han hecho. Entonces, uno podría pensar las respuestas más bien como desde el ministerio, más nacionales, y aquellas soluciones que han sido más bien contextualizadas, más de las situaciones de nivel local. Y en este caso quería centrarme precisamente en cuáles habían sido ese tipo de soluciones más locales. Pero la pregunta aquí más bien es la siguiente: ¿estaban los sistemas educativos, las escuelas y los docentes preparados para desenvolverse y realizar procesos pedagógicos de enseñanza a remota? Y la respuesta, yo diría con toda claridad y certeza, es que no, digamos, no había, pese a que hemos venido probablemente desde los 90, los últimos 20, 30 años, tratando de impulsar, de alguna manera los sistemas educativos han venido impulsando la incorporación de las tecnologías, primero el computador, después otro tipo de las pantallas electrónicas, las tabletas o las tablets, digamos, en olas recientes. Entonces yo creo que efectivamente no estaban preparadas. Y aquí yo quiero, cuando digo dilemas, estoy pensando precisamente aquí en esta dimensión que me parece clave, y que tiene que ver con que estas decisiones se tienen que tomar precisamente en contextos de alta incertidumbre. No sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, no sabíamos si pronto íbamos a encontrar una vacuna. Hoy día probablemente tenemos mayor certeza de que va a haber una vacuna pronto, pero había en ese minuto cuando se empieza a desplegar, digamos, el cierre de escuelas y los sistemas, digamos, los centros educativos empiezan a tomar decisiones o a gestionar, digamos, la crisis, uno se enfrenta a un escenario de alta incertidumbre y diría yo de bajas capacidades instaladas, ¿sí? Y aquí yo quiero señalar más bien que tiendo a pensar en estas 5 dimensiones clave, digamos. Que hay una dimensión, como ya lo hemos visto, de conectividad, ¿sí? Baja penetración de Internet o bajo acceso a Internet, pero también de mala calidad. Hay una dimensión de dispositivos, ¿sí? No se trata solamente, muchas de las encuestas que probablemente y parte de lo que mostré en la lámina sobre acceso a Internet,
muestra niveles altos de acceso, pero muchas veces es un computador, ¿sí? Es un dispositivo que tiene que ser compartido en la casa. Y aquí hay resultados interesantes de la encuesta de evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica que hicieron en Argentina. Bueno, eso tiene que ver con los dispositivos. A nivel de contenidos, los recursos pedagógicos no están diseñados precisamente para entornos virtuales o para entornos de aprendizaje autónomo. Efectivamente, por ejemplo, con lo que pasó con las zonas rurales. Tuvieron que tomar sus libros, libros de texto, que en general los usaban en la sala de clase, pero ahora tuvieron que empezar a usarlos, por ejemplo, revisando esos libros de texto y viendo la televisión, porque, digamos, los contenidos estaban también había que hacer esa combinación, digamos, de plataformas. Eh, Hay una cuarta dimensión que tiene que ver con las habilidades y las competencias para trabajar a distancia. Y eso no tiene que ver solamente con los docentes, tiene que ver con las escuelas, con los docentes, pero también con los estudiantes y con su familia, de cuán preparados están, perdón, los estudiantes precisamente para interactuar en entornos digitales. Y por cierto, es un problema de plataformas, digamos. Acceso, cómo se usan, cuán fáciles de usar son, digamos, si están de alguna manera adecuadas o no al proceso pedagógico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una serie de, digamos, estas son 5 dimensiones que me parece que son claves, que precisamente muchas comunidades educativas, comunidades escolares, precisamente tuvieron que empezar a resolver de alguna manera. Solo un par de datos interesantes. Por ejemplo, en Chile, en una encuesta que hicimos en Chile con algunas universidades, veíamos que los principales medios utilizados por los docentes con sus estudiantes han sido el Internet y el teléfono celular, lo cual tenía que ver con el mail, mandar guías de trabajo, tareas precisamente por mail, y el teléfono, digamos, ha sido probablemente el de mayor uso en los distintos estudios que hemos visto, digamos, en la región. Digamos. Ha sido el teléfono celular se ha transformado, el teléfono celular y el WhatsApp se han transformado digamos, en piezas clave de poder darle continuidad al proceso pedagógico. En circunstancias que muchos pensábamos en el celular como un dispositivo, digamos, que había que eliminar de la sala de clase, había que controlarlo lo más posible, y las paradojas de la vida nos muestran que efectivamente una situación de esta terminó siendo una herramienta absolutamente necesaria. En el caso, por ejemplo, también de Argentina, menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo y de buena calidad a Internet. Por ejemplo, 30% de los hogares no tienen acceso a fijo, obviamente, y permanente. Entonces se dan unas situaciones, digamos, que obviamente hacían muy difícil desde la lógica del aula virtual, digámoslo así, o sea una situación que hace más difícil esta idea de la transición de lo presencial al aula virtual por condiciones básicas, digamos, de condiciones básicas de posibilidad de poder participar en ese espacio. En el caso de Chile, que es interesante porque veíamos que, por ejemplo, que la mitad de los docentes consideraba que ha logrado, solo la mitad que sus estudiantes aprendan. Entonces, más bien aparecían elementos críticos respecto de si estaban o no lográndose que los estudiantes aprendieran en estas condiciones. Eh, Solo un 9%, y esto fue bien interesante cuando nos encontramos con estos datos en Chile, consideraba que sus estudiantes contaban con hábitos para estudiar de forma autónoma. Eh, y solo un cuarto de los docentes creía que los estudiantes efectivamente tenían la habilidad necesaria para aplicar y usar aplicaciones de trabajo a distancia. Entonces yo creo que aquí había, más bien, se presentaron, digamos, dificultades en estas 5 dimensiones, y a mí me parece que son 5 dimensiones claves desde una perspectiva de no solo de política educativa, que es necesario, uno diría, mejorar la conectividad, por cierto, ¿sí? Ampliar y masificar los dispositivos, por cierto, trabajar a nivel de contenido, ¿sí? Y que estos contenidos estén habilitados para estos espacios en línea, el desarrollo de capacidades, competencias, es la discusión que probablemente hemos tenido durante los últimos 20 años sobre las competencias TIC, que ha sido como el concepto que se ha usado para hablar precisamente de la posibilidad de incorporar las tecnologías al proceso pedagógico. Y hay una dimensión también que tiene que ver con las plataformas, digamos, y cómo ya sea el ministerio o los ministerios en el caso de Argentina, digamos, las provincias, digamos, empiezan a desarrollar plataformas de mejor acceso, con facilidad de acceso, multipantalla, donde generen mejor niveles de usabilidad y por lo tanto tengan mayores beneficios y contribuyan de mejor manera al aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hemos visto en términos de, o lo que uno podría decir, lo que uno ha visto más bien como tres cosas.
improvisación, que ojo, cuando digo improvisación no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos de cómo somos capaces de tomar decisiones muy ajustadas a la situación problemática y al contexto específico, digamos, cómo se improvisa. Hemos visto agencias, es decir, la capacidad de, en este caso de las comunidades educativas y de los docentes, de tomar decisiones para resolver cuestiones del momento, ¿sí? Y las cuestiones más apremiantes, y mucha creatividad. Pero esto ocurre a nivel, digámoslo así, más local. Me gusta hablar más, a mí más bien como más bien como de las situaciones en las cuales se enfrentan, que son situaciones mucho más prácticas, que en ocasiones difieren de lo que pasa a nivel nacional, o de las decisiones que se toman, digamos, para el conjunto del sistema. Bueno, hay tres tareas clave y a mí me parece que uno podría decir que hay que resguardar, ¿sí? O tres áreas. Y aquí nosotros trabajamos con un grupo de instituciones le llamamos esta guía docente para el aprendizaje y para la enseñanza remota. Y veíamos que habían, digamos, al menos estas tres cuestiones que eran necesario reflexionar, pensar, tomar decisiones y considerar. ¿Qué estábamos enseñando? ¿A quiénes? ¿Y cómo lo estábamos haciendo? Entonces nos parecía a nosotros que ofrecer preguntas, guías, ¿sí? En estas dimensiones podía facilitar esto que nosotros le llamamos la rápida puesta en marcha de estos procesos, digamos, de enseñanza-aprendizaje remoto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto si uno observa más bien lo que ha pasado en los distintos países desde una perspectiva más bien más general? En estas dimensiones, uno diría, yo creo que hay a nivel, por ejemplo, de lo que se enseña, ha habido significativamente una priorización de ciertos contenidos curriculares fundamentales. Esto me parece que ha sido como una marca clara en general en las respuestas de las comunidades educativas, y obviamente muchas veces respaldado por los lineamientos ministeriales o nacionales. Se ha privilegiado mayor vínculo entre docentes y estudiantes, esta, digamos, tensión o más bien como balance entre mantener el vínculo, saber cómo están los estudiantes, versus, digamos, el privilegiar exclusivamente los aspectos más cognitivos o académicos, ha tendido a ser menor. Más apoyo socioemocional y más acompañamiento son cuestiones que han estado, digamos, respecto de qué organiza, cuáles son esos contenidos que están mediando esta relación pedagógica. ¿A quiénes? Esto ha sido efectivamente determinado por el acceso de los que tienen acceso no a Internet. Ha habido procesos altamente diferenciados en términos de en preescolar, básica y secundaria, donde el rol de las familias juega un papel importante en cómo acompaña el proceso, versus los estudiantes de secundaria, donde tienen mucha más autonomía, ¿sí? Y cómo, claramente no todo fue en línea, ha habido una combinación de espacios sincrónicos con asincrónicos, ha habido una diversificación de formatos, las guías, los Zoom o el Teams, videos, las devoluciones que hacen los docentes uno a uno, mayor uso de recursos que están abiertos, que están disponibles en la red, y mucha, diría yo, también planificación ad hoc, con ajuste a las didácticas, con más evaluación formativa, etcétera, etcétera. Son un conjunto de elementos que digámoslo así, se pusieron en práctica y que de alguna manera modificaron, por cierto, los procesos, digamos, que se venían desarrollando. Y notablemente, digamos, la cantidad de webinars o de este tipo de seminarios en línea se ha vuelto absolutamente significativa. Entonces, bueno, ahí básicamente la pandemia lo que ha hecho precisamente es alterar esos procesos, y nos parecen que aquí hay algunas claves, las cuales algunos elementos que uno podría decir, mira, sí, esto vino pasando, y la pregunta más bien es que viene no solo en términos de lo que ha pasado, sino lo que viene, y diría ya para terminar, que se abren nuevas posibilidades. Yo creo que la pandemia ha abierto nuevas posibilidades, tanto de mediano como de largo plazo. Y yo diría que en esta lógica del proceso de aprendizaje, la pandemia ha permitido reflexionar críticamente sobre las prácticas, digamos, instaladas, la institucionalidad educativa y el rol que juega la tecnología. Como ya decía antes, veníamos durante años tratando de incorporar las tecnologías al aula porque había una promesa de parte de las tecnologías que iban a facilitar en los procesos de aprendizaje, y hoy día nos hemos dado cuenta que sí, que efectivamente pueden ayudar y contribuir a mejorar esa práctica, esa didáctica que se desarrolla en las escuelas y en las salas de clase.
En una segunda dimensión de aprendizaje, diría yo, ha ampliado nuestro repertorio, esto me parece que es muy importante mantenerlo a la vista, nuestro repertorio de acciones, tenemos un registro mayor y diverso de metodologías, medios y recursos para enseñar, y esto yo creo que apareció y ha aparecido, digamos, se empezaron a ocupar otro tipo de metodologías, el mismo mundo de Internet ofrecía también recursos que estaban disponibles y los docentes podían ocupar. Y por último, diría yo que ha permitido repensar de alguna manera, una perspectiva quizá un poquito más general, el rol de la escuela en términos de cuáles son esos conocimientos que se deben transmitir, o cómo esos conocimientos de alguna manera tienen que convivir con otro tipo de necesidades, por ejemplo, como el bienestar material o la discusión sobre el bienestar socioemocional. Entonces, me parece que estos son aprendizajes como de mucho valor, uno debiese mantenerlos precisamente para seguir pensando, digamos, en cómo, digamos, tratamos de resguardar no solo el derecho a la educación, sino el derecho al aprendizaje. Así que nada, eso, hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Ok, Alejandra, entiendo que va ahora, ahí sí. Hola a todos, ¿ahí se me ve? No, Ale, todavía no. Ahí. Ah, sí, ya se ve, Alejandra. Hola, hola a todos. Bueno, un poco la idea hoy es compartir una experiencia concreta de una escuela que un poco pone a jugar todo esto que comentó Dante. Van a ver abajo una placa, ahí están sintetizadas todas las ideas que quiero compartirles, espero que me alcance el tiempo, ya todos tienen indicación de cortarme o avisarme 5 minutos antes. La separé esta placa en 3 momentos, ¿no? En el inicio, en el presente y en el futuro, y todo apoyado en la idea de una transformación adaptativa de una escuela en emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para contarles rápidamente, todos seguramente acá hay muchos pedagogos, muchos directores de escuela, transitamos un inicio muy difícil, muy confusional a mediados de marzo. Ahí abajo verán, no sé si se llega a ver, que debajo de la palabra inicio está la sigla VUCA, que en inglés quiere decir un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y si uno rápidamente al inicio de la pandemia y del cierre de la escuela, de los edificios escolares, se pudo ubicar en ese contexto, bueno, pudimos tomar algunas decisiones en esta etapa que yo la llamo de las 2 o 3 primeras semanas, la primera etapa, ¿no? Cuando pensábamos que la escuela virtual iba a ser para 2 o 3 semanas, o decíamos después de las Pascuas seguramente vamos a volver. Entonces, ahí algunas de las cuestiones que definimos fueron la importancia de la anticipación. Pudimos pensar que era muy importante anticipar lo máximo posible con las herramientas que teníamos en ese momento, qué era lo que iba a pasar, con una mirada lo más estratégica posible. Diseñar algunos encuadres que nosotros los llamamos internamente encuadres dinámicos y seguros, o sea, avisamos que esos encuadres podían cambiar, pero también tratamos de anclar, y todavía lo seguimos haciendo, en algunas regularidades, en algunas certezas que las familias y los chicos debían tener. Por ejemplo, un mail a la mañana y un mail a la tarde, que las clases fueran regularmente en el mismo horario, las clases sincrónicas en las que usamos Google Classroom, Meet o Zoom, depende de las áreas y los grados. Un cronograma estable que cada semana se iba mejorando. También ahí van a ver en la pantallita que compartí que uso los conceptos de calibración y pulso. ¿Qué quiere decir esto? Todavía hoy, pero bueno, en particular las primeras semanas, los directores y los equipos de docentes nos encontramos con mucha demanda diferente de los distintos actores. Como yo digo, por cada mail de un papá que pide más clases y más Zoom, hay otro mail de otro papá que dice, por favor no agreguen más, que no podemos más y que mi hijo no puede más. O sea, hay una demanda muy ambivalente que hay que saber descifrar.
y tener siempre en cuenta que el que calibra o la que calibra y la que toma el pulso de qué es lo que debe ofrecer la institución educativa es el equipo de dirección con los docentes, porque son los expertos en la materia. Entonces, para poder hacer esa calibración y tomar ese pulso a diario, nosotros definimos algunas herramientas, por ejemplo la daily, como se llama en las empresas, una reunión diaria, que siempre fija al mediodía de todo el equipo de dirección. A veces es una reunión que tiene agenda y otras veces es una reunión solamente para saber en qué estamos y cuáles son los problemas que surgieron en la tarde del día anterior y en la mañana de ese mismo día y resolverlos en equipo. Hicimos algunos grupos focales con alumnos también para escucharlos, pero por sobre todo en temas de calibración y pulso no tener temor al error y saber decir y declarar que nos podemos equivocar, que lo vamos a cambiar lo más rápido que podamos apenas nos demos cuenta, y no tener temor a dar timonazos, ¿no? De repente cambiar de rumbo porque nos dimos cuenta. Otra palabra que a mí no me gusta usar, pero todavía no encontré otra mejor, porque es un lenguaje bélico que en pedagogía no me gusta usar, pero bueno, es la palabra blindaje, desde el inicio y aún hoy quedó en la cultura de nuestra escuela, un blindaje hacia el plantel docente. Los docentes están en una exposición extrema, no solamente en sus modalidades didácticas para enseñar, sino también en sus hogares, en lo que se ve detrás de las pantallas, y la retroalimentación hacia los maestros tratamos de que sea muy cuidada. Entonces, cuando los papás o las mamás tienen alguna queja o alguna inquietud muy fuerte, siempre pedimos que le envíen al equipo de dirección, al equipo de orientación, para nosotros poder procesarlas y compartirlas con los maestros. Evitamos que los maestros reciban mails directos de papás con demandas muy intensas o a veces escritas de mal modo, etc. Por suerte no las tenemos, pero fue una cuestión que compartimos muy al principio con las familias, ¿no? Cómo íbamos a cuidar a los que cuidan, como se dice en el ámbito de la salud, cómo vamos a cuidar a los maestros. Y esta retroalimentación cuidada fue muy interesante. También, bueno, la cuestión de cómo preparar a los maestros, acompañarlos, hacemos encuentros donde intercambiamos buenas prácticas, experiencias, algo que llamamos el almuerzo, un almuerzo compartido, el almuerzo con Mirta Legrand, le decimos internamente, en donde compartimos herramientas tecnológicas para que ellos las incorporen si tienen ganas para dar clase, y los que ya las usaron comparten con los demás cómo les fue. Y por sobre todo, y esto lo uno muy al inicio de la pandemia, y ya me paso al presente, trabajamos mucho sobre el tema de la comunicación, más, mejor, diferente, una comunicación por muchas vías, por cartas semanales, por videos, por mails, por canales claros y muy precisos. Nos importó mucho que las familias conocieran desde el principio cuáles eran los canales que tenían para comunicarse, no solamente con los maestros, con la administración, con las secretarias, y eso también ordenó muchísimo la gestión. Pero me quiero concentrar en el presente y en el futuro. Van a ver que, bueno, en el superior de la pantalla donde dice el presente, abajo chiquitito dice Zoom, y es como una gracia, un chiste, no sé si a ustedes les va a causar mucha gracia, pero a mí me gusta hablar de poder hacer un zoom del Zoom, ¿no? Un zoom en el sentido de pasar una lupa por cada rincón de una clase sincrónica, de un colegio, y poder pensar con ese Zoom cuáles son las cuestiones, las cosas que tienen que ocurrir para que esa clase virtual ocurra. Por ejemplo, imaginemos un primer grado que está aprendiendo a leer y escribir, y ese backstage enorme que ocurre detrás de esa escena áulica, virtual, que tiene algunos de estos ingredientes. El primero es qué contenidos elegimos como prioritarios y de enseñanza efectiva, como decía recién Dante, ya que entendimos que no todo se puede enseñar por Zoom, y entonces, bueno, la discusión no solamente desde el gobierno, desde el Estado, desde los supervisores, sino también al interior del colegio, cuál es el corazón del currículum, ¿no? Cuál es el corazón del diseño curricular, y qué es lo que conviene, vale la pena, tiene sentido enseñar en un contexto de emergencia sanitaria.
La segunda, como recién les comentaba, es cómo se acompañó, cómo se acompaña a ese docente, en este caso de primer grado, o a ese equipo de dirección, para adaptar esta enseñanza, qué procesamientos didácticos pudieron hacerse, qué indicios de aprendizaje se van a buscar, cómo se va a evaluar. La siguiente tiene que ver con el seguimiento, como decía Dante, esta cuestión de la cercanía y de los aspectos más vinculados a la subjetividad o a lo emocional, cómo se prepara el equipo docente, cómo nos preparamos como escuela para poder hacer un seguimiento con una mirada profunda que atraviese las pantallas, y al mismo tiempo cómo sostener el deseo de aprender y la motivación, ¿no? Cómo en esta calibración y pulso de qué ofrecer a los chicos no convertirlos en zombies, ¿no? Que no sean chicos pegados a una pantalla recibiendo como recipientes vacíos cuestiones que no tienen ningún sentido, sino poder encontrar la dosis justa de propuestas que les permitan tener ganas de volver a levantar la tapa de la computadora o del celular o del dispositivo que tengan para volver a conectarse con la escuela y con el aprendizaje. Por supuesto, y seguramente Alicia creo que después lo va a tomar, qué se espera de las familias en este contexto. Nosotros intentamos todo lo que podemos realizar explicaciones muy claras y precisas a las familias del encuadre de trabajo y qué es lo que esperamos de ellos. Cómo nos comunicamos a la distancia, esto de los canales de comunicación que les contaba. Cómo resolver el soporte tecnológico, ¿no? Porque bueno, tenemos que tener un equipo, ya sea 1, 2 o 15 personas que pueda resolver cuestiones técnicas con efectividad y rapidez. También, desde el punto de vista de la dirección, cómo hacer un seguimiento de la gestión general en la virtualidad, ¿no? Con una operación clara, con rutinas, con un orden tranquilizador, con cronogramas, con métricas, seguimiento de asistencias, alertas, etcétera. Todo esto en el Zoom, ¿no? A una clase de primer grado, todo lo que tiene que ocurrir detrás. Y por último, seguramente en todas las escuelas, por lo menos en las privadas y en las públicas también, hay equipos que están definiendo cuestiones más estructurales, que tienen que ver con becas escolares, entregas de alimentos, entregas de computadoras, el cuidado de los salarios de los maestros, etc. Así que estas serían como algunas de las cuestiones que me parece interesante pensar en el Zoom del presente. Ahora, si quisiéramos hacer un Zoom del futuro, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, por debajo dice la palabra sentidos. Me parece que no tenemos tantas certezas, sino que tenemos por ahí buenas preguntas. Yo estas preguntas decidí, ¿estoy bien de tiempo? Sí, Ale, venís bien. Ok. En esa línea, por ahí, me pareció interesante pensar lo que se viene, preguntándonos y dándonos la posibilidad de preguntarnos sobre los sentidos, repensar los sentidos pedagógicos, porque esta pandemia atraviesa el sentido de la educación toda, también como decía Dante. Entonces lo organicé alrededor de algunas preguntas. Por ejemplo, si tiene sentido seguir con una escuela graduada, con los chicos agrupados por fecha de nacimiento, si tiene sentido sostener este edificio y estas aulas con estas formas edilicias y arquitectónicas, si tiene sentido pensar los tiempos como lo solemos hacer, ¿no? Clase, recreo, si tiene sentido venir a la escuela para estar frente a una computadora, ¿para qué venimos a la escuela, no? Frente a una computadora investigando, por ejemplo, ¿vale la pena venir a la escuela para hacer eso? ¿O a la escuela, después de esta experiencia pandémica, podemos venir para otras cosas? ¿Qué ocurre y si tiene sentido incorporar el teletrabajo docente en los formatos de trabajo escolar, ¿no? Que es algo impensado. Uno siempre piensa que ser docente es estar físicamente en el lugar de trabajo, ahora nos dimos cuenta que no necesariamente, que uno puede enseñar teletrabajando, bueno, ¿cómo tiene sentido incorporar este formato? En general, ¿no? Si tiene sentido este proyecto tal como lo pensamos. Si tiene sentido, bueno, entonces será un sí, será una permanencia respecto de lo anterior.
que tal vez en los primeros meses, cuando volvamos a la presencialidad, sea interesante mantener algunas permanencias para poder volver a algo conocido, no lo sé, es una pregunta que también me hago. Este es un momento, creo que, para darnos tiempo para hacer y pensar, como solemos hacer en las escuelas, hacemos y pensamos al mismo tiempo. Creo que hoy cambian las condiciones de posibilidad, se nos empiezan a ocurrir nuevos posibles, cosas que antes no nos imaginábamos. La condición de posibilidad que nos da la presencialidad, que todos ya la conocemos, que es fuertemente, que tiene que ver con lo vincular, con el lazo, con las relaciones entre las personas, que es crucial para la enseñanza. Y bueno, como decía al principio, descubrimos que algunos aprendizajes indefectiblemente requieren de una experiencia presencial. Y también la condición de posibilidad que nos dio la virtualidad, ¿no? Que las aulas no tienen paredes, y que aunque volvamos a las aulas con paredes, ya las aulas no tienen paredes, porque si queremos invitar a nuestra clase, por ejemplo, a un científico de Harvard, y tenemos el contacto y el científico lo acepta, lo podremos hacer. Esta pandemia nos está exigiendo a todos que cambiemos algunos aspectos de nuestra forma de ser docentes. Es un esfuerzo creativo enorme, también puede ser una oportunidad. Estamos descubriendo nuevas cosas. La educación de emergencia sanitaria nos permite analizar lo que hacíamos, redefinir el sentido de lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero quiero hacer hincapié en que yo creo que no se trata de cambiar todo, sino que se trata de adaptarnos. Hoy todas las escuelas nos adaptamos a entornos muy desafiantes, a los entornos VUCA, como decía antes. Desarrollamos capacidades para movernos en entornos muy complejos y ayudamos a movilizar a las familias, a los docentes, a los alumnos. Si bien somos otras escuelas, somos las mismas. Tenemos algunos principios que no cambian, pero estamos atravesados por la adaptación, no solamente por la pandemia, sino por todas estas rutinas adaptativas que pudimos ir construyendo según los distintos tiempos de cada una de las escuelas, ¿no? Como organizaciones que aprenden, como dice Graciela Frigerio. Yo creo que hay que hacer pie en el pasado para saltar hacia el futuro. Utilizo adrede el verbo saltar porque el vértigo que nos da avanzar hacia algo que nunca existió tiene que ver con este saltar hacia algo nuevo. Y rescatando lo mejor de nuestras historias escolares para realizar cambios profundos y crear estructuras adaptativas exitosas. Creo que hasta acá yo les dije hace un ratito que la comunicación para nosotros resulta fundamental. No tiene sentido pensar una escuela impecable desde el punto de vista académico si las familias y el alumnado no entiende hacia dónde vamos y no puede decodificar bien cuál es el sentido de cada una de las cuestiones que proponemos. Yo les quiero contar dos cosas y cerrar con un video de 1 minuto. La primera es que en lo personal creo que no todo está centrado en lo tecnológico, en las posibilidades que tenemos de que nuestros alumnos tengan computadoras y de conectividad. Por supuesto que hay un piso que hay que tener para poder encontrarse, pero hay otro montón de propuestas que tienen que ver con pensar en recreos, con pensar en encuentros para izar la bandera todos juntos, con pensar en entrevistar gente que de ninguna manera podríamos entrevistar, como jugadores de fútbol, de básquet, de tenis, con pensar en, por ejemplo, ayer en nuestra escuela nos visitó el ministro Trota, preguntamos si podía venir a un Zoom con nuestros alumnos de séptimo y dijo que sí. Entonces, hay algo que tiene que ver con una arquitectura escolar que hay que diseñar, que es lo que más nos preocupó, creo que en el inicio, que es, ¿no?, la clase de matemática, la clase de prácticas del lenguaje, ¿no?, todo lo que sí o sí había que asegurar, pero creo que hay otro montón de cuestiones para explorar que es importante y que no están atadas específicamente a las clases sincrónicas. Y un último comentario respecto del nivel inicial, no sé si hay directores de nivel inicial, ahí ya está corriendo el video, no sé si se escucha la música.
No, Ale, no se escucha la música. Bueno, mientras pasa el video, yo les cuento, no traje un video de eso, pero les cuento que decidimos pensar en un proyecto, lo cuento muy cortito porque estamos muy orgullosos y lo estamos lanzando en estos días, un proyecto para que en el nivel inicial podamos atravesar de verdad las pantallas y les compramos a cada alumno un muñeco, una mascota, que es un perro muy suavecito, grande, que los chicos pueden abrazar, y que esa misma mascota la van a tener sus maestros, y que también vamos a hacer videos en donde a estos personajes les pasan cosas, y un poco la idea es ir recreando la posibilidad de que los chicos más chiquititos, los chicos en el nivel maternal, los chicos a las de 4 y 5, tengan la posibilidad de vivir esta etapa que probablemente sea de todo un ciclo lectivo, con propuestas muy enriquecidas y muy diferentes, ¿no? Y creativas, no lo digo en nombre propio, sino por el equipo de jardín del colegio que lo diseñó, y acompañados por un montón de familias y de padres que confían en que este tipo de propuestas nos van a permitir recordar en el futuro, cuando esto pase, toda esta etapa con un sabor dulce, con una mirada positiva. Bueno, en principio esto era lo que quería compartir. Seguramente si después hay preguntas, aquí me quedo. Alicia, ¿te toca? Acá. Ahí está, tarda un poquitito en volver el sonido. Perfecto. Ok, perfecto, bien. Bueno, muchísimas gracias, como les decía, a Alejandra y a Dante. Y nosotros queríamos un poco como ejemplificar, ¿no? ¿Cómo vivimos estos tiempos dentro de la dinámica familiar? Y para ello tenemos un video que me parece que es sumamente ejemplificador de lo que está sucediendo hoy por hoy en los hogares en la Argentina en general. Me gustaría, Mica, si vos podés compartir el video, tenemos un problema con el audio, pero un poco creo que las imágenes son sumamente representativas de lo que sucede en los hogares en Argentina, voy a decir, pero me parece que en todas partes del mundo donde se está llevando a cabo lo que es este proceso, esta pandemia. Mica, ¿podrías compartirlo, el video? Sí, ¿Mica? Ali, se está compartiendo. Ah, buenísimo. Avisa. Así como vemos, es una situación caótica en las casas, en los hogares. Hasta el perro que habla, se puede ver, todos tenemos que hacer todo, exactamente. Perfecto, volvemos a tu pantalla, Ali. Muchísimas gracias. Bien. Por eso mismo, nosotros en BDO realizamos un análisis de cuáles son las barreras, pero me gustaría saber ustedes cómo viven este cambio. Cuéntenos qué es lo que les sucede con este cambio. A ver si alguno quiere compartir cómo están viviendo esta situación en sus hogares. Si alguno quiere compartirnos su experiencia un poco caótica, un poco de actividades. No sé si... Están un poco tímidos, Ali. Por Están ahora no llegó están un ningún poco comentario. Está bien, está bien. Bueno, para que lo vayan pensando, porque nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un análisis de cuáles son las barreras más comunes que se perciben hoy por hoy en BDO y las queríamos compartir para ver qué opinan entonces al respecto. Sí, algunos ya comentaron que las casas son un caos, mucho lío y días complicados en las casas.
Sí, o sea que se repite, la publicidad bien refleja esta situación que se vive cotidianamente en las casas argentinas y en las casas, me atrevería a decir, de todo el mundo. Bien, ¿qué en nuestro análisis de BDO pudimos detectar que se repiten, ¿no?, en estos escenarios? Primero, una baja destreza digital y adopción tecnológica, ¿no? Esto afecta tanto al equipo directivo, a los docentes, a los padres, alumnos, a la comunidad en general. ¿Por qué se sucede esto? Porque muchas veces por ahí conocían el Zoom, conocían otras aplicaciones, pero hay una falta de preparación previa para la utilización de estas nuevas herramientas. Dificultad para trabajar de forma remota, ya que estábamos preparados para lo presencial. Teníamos todas nuestras prácticas y habilidades hechas para encontrarnos en el espacio común de aprendizaje que era el aula, y hoy por hoy, de forma abrupta, ese espacio nos fue quitado. Entonces, hay todo un proceso de ayornamiento, si se quiere, de acomodarnos a una nueva realidad. Organización de tiempos y espacios, se solapan las tareas, hay una sobrecarga de actividades, falta espacio en la casa, uno tiene que trabajar y ser el maestro y el tutor del hijo y organizar un poco con el único dispositivo tal vez tecnológico que cuente en la casa, que eso es todo un tema, que se puedan todos realizar sus tareas. O sea, yo tengo que trabajar a la mañana, mi hijo tiene que hacer la clase a la tarde, pero tenemos una sola computadora. Eso genera también un caos en lo que es los hogares. Falta de autonomía por parte de los alumnos. Esto tiene que ver sobre todo en los niveles iniciales y primarios, pero me atrevería a decir también que en el secundario se producen estas situaciones en las cuales se observa una mayor dependencia de los alumnos en relación a los padres, en un esfuerzo por adaptarse a esta nueva modalidad. Se necesita del acompañamiento y los padres entonces tienen que estar encima de sus hijos para que puedan llevar a cabo sus tareas educativas, ¿no? Participar activamente en sus clases. Después tenemos una necesidad de adecuación de los contenidos, de las dinámicas a la modalidad virtual. El material que teníamos preparado, lo teníamos preparado para la instancia presencial, para el intercambio, para conversar, para tratarlo de cara a cara. Y bueno, aquí la nueva adaptación, la nueva situación nos ha llevado a una adaptación de lo presencial a lo virtual, que no es necesariamente una línea directa, una conversión directa del manual a llevarlo a un PDF y enviarlo por correo o cualquier instancia que se utilice o la plataforma que se disponga. Hay todo un análisis de ese material para ayornarlo y que responda al objetivo principal, que es la educación. Ausencia de espacios de expresión emocional y de intercambio entre grupo de pares. Esto se debe que los chicos tenían una instancia, un punto de encuentro entre sus pares, entre ellos mismos para compartir experiencias y compartir el juego. Y también compartir e interactuar con el docente. Y la virtualidad ha hecho de esa instancia la ha casi anulado y genera un impacto en los alumnos, en los docentes, en la comunidad educativa en general. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que venimos desde BDO ofrecer? Nuestra propuesta tiene una visión integral, una visión que tiene que ver junto una plataforma educativa, pero con un kit, nosotros lo llamamos kit tools. Esto es un kit de herramientas que tienen que ver con encuestas, con edición de video, con todo lo que es gamificación, que responda a una estructura de gestión del cambio que conlleva un análisis. Nosotros partimos de la idea de que esto es un cambio y que como todo cambio tiene sus impactos y que hay que minimizar aquellos que son negativos a través de su propia gestión, a través de su análisis. Se trata de una plataforma que hay muchas que son conocidas como Google Classroom, pero la idea es hacer la medida para responder cuáles son
las necesidades puntuales que tiene la audiencia sobre la cual se va a trabajar. ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Quiénes son los que están y que van a recibir todas esas actividades y quiénes las van a llevar a cabo? Eso conlleva un análisis donde participa gestión del cambio para minimizar los impactos que no sean deseados. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros queremos conseguir? Bueno, los beneficios que nosotros queremos conseguir tienen que ver con la optimización de clases virtuales, con la incorporación a través de herramientas digitales que sean óptimas, la comunicación, generar canales de comunicación que sean formales e informales, las oportunidades de mejora, de feedback, encontrarlas, ver qué es lo que se está fallando dentro del proceso, qué se hace bien, ¿qué hay para mejorar? El acompañamiento a los padres, generar espacios de retroalimentación, generar espacios donde los padres se sientan partícipes y se sientan agentes activos en la promoción de la educación de sus hijos. El vínculo entre la escuela y los padres, fortalecerlos, porque ambos buscan el mismo objetivo, el objetivo de educar a sus hijos. El trabajo en equipo, que tiene que ver con compartir todas las instancias. Trabajo en equipo desde lo que es la comunidad educativa, haciendo esto los directores, con los docentes, con los alumnos, con los padres. Capitalizar esfuerzos a partir también de lecciones aprendidas para que generar en su momento tanto sean herramientas para ver cuáles fueron su efectividad, comprobarlas, ver cuáles fueron las mejores metodologías que se aplicaron, las mejores prácticas para poder reproducirlas, porque está claro que la digitalización vino para quedarse y la escuela a la que se vuelva va a ser una escuela ya atravesada por la virtualidad. La gestión del tiempo. ¿Cómo organizarnos? Hay manera de organizarnos y hacer más efectivo y eficaz el tiempo que nosotros empleamos en lo que es el proceso educativo. La autonomía, porque queremos hacer que nuestros alumnos sean autónomos en la medida de lo posible, dentro de las posibilidades. Para ello hay que empoderarlos, para ello hay que capacitarlos para que puedan llevar a cabo su propia estrategia educativa, acompañados de los docentes, acompañados de los padres, pero responsables ellos del camino que tienen que recorrer. Acciones motivadoras, ágiles y a medidas, porque cada escenario, cada escuela es diferente y cada colegio es diferente y responde a situaciones diferentes que necesitan de acciones que sean motivadoras y que respondan a estas necesidades. Dicho esto, les comento el recorrido propuesto. Primero nosotros en una primera instancia tenemos una detección de necesidades puntuales, analizar la realidad que vive el colegio, después una identificación de herramientas funcionales, cuál es el paquete, cuál es el kit, cuál es la plataforma que responde, que da una solución a la situación que están viviendo, el diseño de la propuesta de valor donde se articulan prácticas que tienen que ver con metodologías de gestión del cambio, con metodologías que implican tanto lo tecnológico como lo humano. La implementación de la propuesta, porque solamente en la implementación de la propuesta podremos hacer el acompañamiento con seguimientos y ajustes y ver cuáles son tal vez los puntos que hay que reforzar para que sea efectiva, más efectiva y responda correctamente. Solamente en la práctica sabremos con detenimiento cuáles ajustes hay que llevar a cabo. Dicho esto, abro el espacio de preguntas, no sé qué más quieren saber, de alguna pregunta que les haya generado lo expuesto por nuestros dos referentes, o si tienen preguntas en relación a la propuesta de BDO. El espacio está abierto. Ali, si querés te compartía unos comentarios que hicieron la audiencia, si querés en el chat lo vas a poder ver. A ver, ya mismo. Yo estoy disponible para responder si hay alguna para mí, no tengo problema. Muy bien. Acá
dice, yo como docente me quiebro la cabeza pensando cómo llegar a 40 alumnos por curso cuando solo tienen conectividad 15 de cada curso. Nos comenta María Belén García. La situación un poco de que estaba hablando Dante, de este tema de la ausencia de conectividad, ¿no? De la falta de infraestructura que hace que esto se imposibilite. ¿Qué alternativa un docente puede llegar a tener, Dante? Sí, yo diría, Alicia, básicamente que en general lo que se ha visto es que se han visto soluciones tremendamente innovadoras, de hecho, durante la pandemia. Obviamente el celular, probablemente el acceso al celular ha sido significativo, es significativo en general en los países, en Argentina, en América Latina, en Chile. Y ha sido una de las herramientas probablemente más utilizadas. Mandar, por ejemplo, guías, mandar, digamos, tareas. En general, muchos docentes y muchas familias se han comunicado a través de esos medios. En situaciones más dramáticas, lo que uno ha visto en algunos casos, digamos, donde la conectividad es muy baja, estoy pensando en zonas rurales o en países con baja conectividad, no sé, en Centroamérica, Ecuador, Perú, se han desplegado sistemas más bien como de entrega de docentes que, digámoslo así, imprimen las guías muchas veces y las dejan, se las van a dejar a los estudiantes, que son situaciones, digamos, y soluciones muy, digámoslo así, como heroicas en muchos sentidos, digamos, que tienen un sentido, digamos, realmente profundo en términos del compromiso, digamos. Pero yo diría que sí, que hay una dimensión más bien que tiene que ver con eso, con cómo tratar de usar de la manera más creativamente posible los dispositivos que se tengan, a la mano, y probablemente el celular ha sido en muchos casos uno de ellos. Yo le diría a la docente que hace esta pregunta, si me permiten, que por ahí pensar no sé qué área, ¿no? Pero pensar en proyectos, que los chicos tengan, por ejemplo, los lunes una consigna, que tengan que investigar, desarrollar, hacer un proyecto en equipo. Seguramente todos los chicos tienen celular y se comunican entre sí, y que en la clase con ella vayan los que sí tienen conexión a hacer las consultas que necesiten, o sea, despegarse un poquito de lo sincrónico, porque eso genera mucha frustración, y apoyarse un poquito en lo asincrónico, que pueden ser proyectos o propuestas muy serias, muy profundas, que les permitan a los chicos trabajar durante toda la semana de manera autónoma y que hagan una presentación en equipos, porque estoy segura que los chicos entre sí, aunque no se pueden conectar con el docente sincrónicamente en un Zoom porque solamente tienen datos, por WhatsApp con sus compañeros sí deben estar trabajando. Entonces, bajarse un PDF, resolver, investigar, presentar un producto, por lo menos en nivel medio, se me ocurre que podría ser una solución. Digo, porque me rompo la cabeza, así empezó la pregunta, ¿no? Justamente una de las aquí también están preguntando, ¿qué pasa con el nivel secundario? Porque muchas veces se da por sentado que los adolescentes se conectan mucho, pero no precisamente se enganchan, digamos, con el proceso educativo desde lo virtual. ¿Les parece que hay una ausencia por ahí en profundizar ese vínculo justamente con, digamos, lo que es la franja etaria de los adolescentes? No sé, Alejandra. Yo dirijo una escuela que tiene nivel inicial y nivel primario, pero sí les puedo decir, como pedagoga, que los adolescentes se van a conectar si hay un fuerte sentido y un para qué. O sea, si se conectan y del otro lado de la pantalla no pasa nada, y de a poquito van a ir apagando las pantallas o dejándose de conectar. O sea, si hay posibilidad de conexión y del otro lado hay una propuesta interesante, o si no hay una propuesta interesante porque no nos sale como docentes, que también puede ocurrir, ¿no? Porque no somos superhéroes en esta situación, pensar con ellos, decir la verdad, mira, no me sale algo interesante, tenemos que transitar esta etapa juntos, construyámosla entre todos. Se me ocurre, si yo dirigiera un secundario, iría por ahí. Dante, no, definitivamente, complementando lo que dice Alejandra, el elemento motivacional en ese grupo
es fundamental, digamos. No hay manera. Y es interesante, mi impresión es que se ha dado una paradoja interesante respecto del mundo, digamos, más adolescente o secundario. Es esta idea de que efectivamente están permanentemente conectados en general a las redes, ¿sí? Pero eso, digamos, no habilita necesariamente a que vayan a estar igualmente conectados, igualmente motivados a tener un proceso, digamos, pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Esta idea muchas veces yo creo que tiende a confundir esta idea del nativo digital, del que maneja la tecnología. En ocasiones, cuando uno lo piensa en la lógica de la escuela y la lógica de los aprendizajes y la relación, digamos, con los docentes, yo creo que hay que remirarla en la lógica que señala Alejandra. Precisamente es cuáles son esos contenidos, cuáles son esas actividades que precisamente van a hacer que tengan sentido para ese grupo. Y ahí me parece que hay que ser muy creativo y esperar que simplemente porque la relación, más bien porque hay una relación, digamos, en la sala de clase los estudiantes tienen que estar y están, digamos, más bien hay un espacio físicamente, digamos, delimitado, pero apago mi cámara y empiezo a hacer cualquier otra cosa, digamos, y puedo comentar algo. Además, si las clases son muy expositivas y de mucha, digamos, muy lectivas, probablemente va a ser el espacio ideal para la no motivación y para la desconexión. Entonces yo creo que ahí hay que particularmente hay que aplicar mucha creatividad respecto de qué tipo de actividades son aquellas que van a motivar de mejor manera a ese grupo de estudiantes. O sea que la interactividad es la salida, o sea, es la forma de engancharlo y saber que retenemos a la audiencia, como quien dice. Una pregunta que es común entre varias personas de nuestra audiencia es, ¿qué pasa con el tema de cómo el manejo de las ansiedades y las expectativas? Parece que es un denominador común que los docentes sienten que no dejan contentos a nadie. Se reitera bastante aquí en las preguntas que están haciendo. ¿Qué les podríamos decir a los docentes al respecto? Yo tengo mucho para decir ahí. ¿Me permitís, Dante? Adelante, Alejandro. La demanda social que hay hacia la escuela es enorme, es de siempre y ahora está agigantada. De hecho, la publicidad que pasaste de los videos habla de, la madre dice, y ser maestra, no sos maestra, sos mamá, que ofrece andamiajes a tu hijo para que pueda seguir estudiando. O sea, ya yo ayer comentaba con unas colegas que cuando la publicidad toma lo que está en el aire en una sociedad, en este caso está tomando lo que ocurre en una clase media relativamente acomodada, ¿no? Porque en la publicidad se ve que está poniendo los fideos y al mismo tiempo arregla Wi-Fi. Entonces, la demanda hacia la escuela siempre es enorme, es la única organización de la sociedad civil que está dando respuesta de una manera descomunal, ¿no? Porque si uno llama a un banco, te atiende un teléfono, si uno llama a la prepaga, te atiende un teléfono, con un marque 1, marque 2, si a uno se le pincha la goma del auto y llama al seguro, te atiende un teléfono, ¿no? Todas las agencias de la sociedad funcionan con gente que nos atiende, que incluso por ahí no son ni argentinos los que nos atienden, y la escuela está ubicada en un lugar central porque organiza la rutina familiar, organiza la vida de los ciudadanos, ¿no? Uno como adulto puede salir a trabajar si los chicos están en la escuela. Todo eso se cortó, está en un paréntesis más largo del que pensábamos. Entonces, creo que no es casual que los maestros, los docentes, sintamos una demanda enorme que siempre va a ser insatisfecha. Es un agujero que no tiene fondo. Tenemos que acostumbrarnos a que va a ser una demanda que no vamos a poder satisfacer del todo, por lo heterogénea, porque cada familia le pide a la escuela algo diferente, y porque además no estamos en posición de satisfacer esa demanda por la magnitud de la pandemia. Entonces, primero, salir del lugar de omnipotencia, estar calmos, que va a ser una demanda, que hagamos lo que hagamos, nunca nos van a decir estamos felices y contentos porque me arreglaste la vida desde la escuela, del otro lado de la pantalla. Eso no va a ocurrir. En segundo lugar, cuando uno tiene muy claro lo que hace, por qué lo hace, los argumentos que hay detrás, uno tiene más espalda para responder.
Entonces, le voy a contar una discusión que hoy tuvimos con un grupo de directores como dato para intercambiar y para tener, porque es lo que se viene, por eso se los cuento. Un grupo de directores generales de 8 colegios, hoy, de 8:30 a 9:30 de la mañana, discutiendo cómo va a ser el regreso a clases. Y surge la inquietud de poner cámaras en las aulas y de poner streaming para poder dar clases presencial con una cantidad pequeña de alumnos y al mismo tiempo que desde las casas, los chicos que no pudieron venir por cuestiones de salud o porque no les toca seguir al colegio, presencien esa clase. En lo personal, poner cámaras en las aulas, desde el punto de vista didáctico, filosófico, ideológico, profundo, tiene muchas connotaciones, y una vez que una cámara entra a un aula no se saca más. Entonces, imaginémonos que un niño que tiene una dificultad puntual o que tiene una integración, por ejemplo, un niño con alguna necesidad especial, se levanta de su pupitre y empuja a un compañerito o no, cualquier cosa que suele ocurrir en un salón de clases, y tenemos todo un público que lo está viendo por streaming, o un maestro, ya bastante la exposición de los maestros la tenemos con las pantallas, un maestro que reta a un niñito en público, en streaming, porque los maestros a veces retamos y nos va bien con el reto, y son retos pedagógicos, pero a veces la pifiamos también en los retos. Una cosa es pifiarla en un reto en privado, dentro del aula, y otra cosa es pifiarla con un reto en público por streaming. Entonces, lo que quiero decir es, el aula, el maestro con su grupo de alumnos es sagrado, es un espacio, yo lo considero sagrado, es un espacio privado, y toda la discusión sobre las cámaras adentro de las aulas va a ser, yo creo que socialmente es la discusión que se viene, porque todo el año que viene vamos a trabajar en un sistema dual, y si uno tiene los argumentos firmes, profundos y las convicciones profundas, uno puede responder a las demandas porque cree en eso. Porque nosotros, cuando sabemos lo que estamos haciendo, no hay ninguna demanda que nos pueda llevar. El tema es que la demanda es enorme y que muchas veces no tenemos tiempo de pensar en profundidad lo que creemos y lo que pensamos, pero hay que darse esos tiempos y buscar ayuda y trabajar en red con otros que nos puedan ayudar. Perdón la extensión, pero es un tema que me preocupa muchísimo, y la demanda enorme es la que nos toca, ¿no? Yo elegí, mira, para que se den una idea, este es el sillón de mi escritorio, yo me traje el sillón de mi oficina, porque siempre digo que yo elijo estar sentada en este sillón, ¿no? Los directores elegimos, los docentes elegimos, nosotros no vendemos zapatos. Entonces, nos quejamos, pero trabajamos, no somos víctimas, porque elegimos ser docentes, elegimos ser directores. Este sillón tiene cosas hermosas, también tiene cosas muy complejas, hay que tomarlas todas. Sí, sí, es complicado. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría que me dijera cada uno, ¿cómo ven cuál es la escuela del futuro? O sea, tenemos la pandemia, se termina la pandemia, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué es lo que le pasa a la escuela? La escuela no va a salir, la escuela, el colegio no va a salir inmune de este proceso. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se viene frente, bueno, a cuestiones que tienen que ver con el quiebre de la intimidad, del proceso educativo y la inmersión de las nuevas tecnologías? ¿Qué tipo de escuela creen? ¿Dante? Tratar de imaginar escenarios siempre es un ejercicio, digamos, particularmente complejo, y lo más probable es que nos equivoquemos. Entonces eso, digamos, eso es lo que uno, digamos, uno revisa todos los ejercicios previos de hacer futurología, digamos, terminan siendo raros. Pero bueno, yo me imagino que definitivamente no va a ser un escenario radicalmente distinto a la escuela que tenemos, sí va a tener características distintas probablemente, ¿sí? Donde definitivamente los entornos digitales van a empezar a jugar un mayor papel en el proceso de aprendizaje. Eso me parece que sin duda, digamos. Yo diría que la pandemia nos ha obligado a aprender de cómo convivir en espacios, digamos, mediados por tecnología digital. Eso yo creo que es un hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, y aquí soy más optimista, yo creo que había una revaloración y una mayor conciencia de que educar no es simplemente pasar un libro de texto ni entregar una tarea.
Yo creo que probablemente las familias, en la medida que han tenido que acompañar de cerca el proceso pedagógico, sobre todo de los estudiantes de primaria o preescolar y primaria, yo creo que han logrado entender en mucho mayor grado, digamos, las dificultades de lo que significa ser un docente, ¿okay? Y el trabajo. Y probablemente, digamos, respecto a lo que decía Alejandra, esta demanda permanente, yo diría, bueno, quizás tomamos conciencia de que efectivamente las demandas tienen que ser menores, digamos. Si el proceso no es un proceso, digamos, simple, no es un proceso fácil, digamos, el poder precisamente avanzar en la transmisión de conocimiento y en la generación de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber, a nivel probablemente cultural, va a haber una revaloración del proceso, definitivamente se van a dar nuevas conversaciones respecto de cómo los centros educativos, digamos, tienen que estar mejor capacitados para escenarios de esta naturaleza. Desde la perspectiva del financiamiento público, no sé si esto se va a traducir en mayor financiamiento, por ejemplo, a las escuelas, no lo sé, me imagino, tendería a pensar que sí. Y en tercer lugar, yo creo que probablemente va a ser un escenario en donde vamos a tener quizás menos resistencia a poder combinar modalidades híbridas, modalidades blended, definitivamente, digamos, con espacios probablemente de mayor participación y mayor presencia de actividades en la casa. Quizás podrían eventualmente incrementarse los tiempos, digamos, de trabajo desde el hogar y no necesariamente estar, digamos, en la sala de clase, en el aula, presencialmente. Yo creo que probablemente van a ser conversaciones que van a empezar a funcionar de mejor manera, por un lado, y dos, en relación con lo mismo, digamos, cómo se va a estructurar el proceso, digamos, en el sentido de los tiempos, creo que lo decía Alejandro, los tiempos de recreo, ¿sí? La organización del día, no sé, probablemente la organización como intraescuela probablemente va a sufrir algún tipo de ajuste. No vamos a pasar a un escenario, digamos, de esta idea como de los tecnófilos que piensan en que efectivamente vamos a cambiar y vamos a llegar a tener un mundo completamente digitalizado. No, digamos, pero yo creo que van a ser aspectos de los cuales sí va a haber, me imagino yo, algún tipo de ajuste o cambio. Tendría a pensar en eso. ¿Y Ale? Alejandra, ¿cómo te imaginas vos la escuela, el colegio en el futuro? Yo creo que es una escuela híbrida, sí, con más espacios para la virtualidad. Creo que también no solamente porque los chicos ya lo están pidiendo, o sea, no se imaginan los chicos que trabajaron durante la pandemia con un campus virtual, no se imaginan volviendo a la carpeta y al cuaderno, o sea, van a querer sus tareas ordenadas con los posteos diarios y toda esa organización y autonomía que les dio esta etapa. Creo que vamos a tener, la escuela del futuro va a haber toda una primera etapa de evaluación social de cómo quedamos parados después de la pandemia, que va a durar un tiempo largo, y que ahí van a saltar todas los errores y las cosas, como decir, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Bueno, y ahí como que va a decantar, pero sí, creo que es una escuela más tecnológica y es una escuela en donde ya no está como por default, digamos, voy a la escuela y lo que pasa ahí adentro, no, voy a la escuela porque ahí pasa algo que no puede pasar desde casa. Por eso hacía referencia al sentido profundo. O sea, creo que ahí está la cuestión de la escuela que se viene post pandemia. De todas maneras, creo que las sociedades, el otro día escuché a un colega que decía, terrible, los docentes y los policías somos los más resistentes al cambio. Entonces también puede ocurrir que la escuela vuelva a su formato prepandemia y no lo sabemos. El futuro es incierto, Y depende de nosotros capitalizar todo lo que aprendimos. Totalmente. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a Alejandra y a Dante por haber participado de este espacio. A toda nuestra audiencia les vamos a estar haciendo llegar a todos los que participaron la grabación de este webinar. Desde ya agradecerles nuevamente
por su aporte y por permitirnos a todos reflexionar sobre esta situación que de alguna forma u otra nos toca a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a ustedes.